Hola, ¿qué tal? Nos encontramos este día con Edmundo Jacobo, él es coordinador nacional operativo de Somos México, una nueva encomienda, un nuevo giro en su carrera. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Karina. Bien, efectivamente un giro nuevo, pero siempre en la ruta de la construcción de democracia, de instituciones democráticas, que ha sido mi pasión durante toda la vida. Y tuve la fortuna en el IFE primero, después en el INE, de seguir trabajando en esa dirección. Y ahora, fuera de esta gran institución que yo quiero muchísimo, viendo por la democracia en nuestro país. Somos México participa en la elección presidencial pasada apoyando como sociedad civil, apoyando a una candidata en particular. ¿Qué vieron en esa elección y cómo es que deciden conformarse como un partido político? A ver, primero una aclaración. Somos México, somos MX, nuestro lema es la fuerza que nos une. Es una opción que aspira a ser fuerza política nacional, que acaba de nacer realmente como opción ahora en enero de este año. Nosotros solicitamos en enero del 25 al Instituto Nacional Electoral que se nos considerara como una opción para cumplir los requisitos de ley durante este año de 2025 para conformarnos el próximo año en una fuerza política nacional. Ahora, entiendo de por qué tu comentario, porque efectivamente Somos México viene de la convergencia de diferentes fuerzas políticas, asociaciones civiles, que tienen ya experiencia y trayectoria previa. Un antecedente muy importante, la Marea Rosa. Y el Frente Cívico Nacional, que es una de las organizaciones que convergen acá. No quiere decir que todos los del Frente estén en Somos México, pero sí fue un impulso muy importante, como tampoco toda la gente que fue a la Marea Rosa está acá, pero es una base muy importante que nos alienta mucho, porque creo que la Marea Rosa fue un síntoma de que hay mucha población en México, mucha ciudadanía, que como nosotros compartimos que no nos gusta el rumbo que está tomando este país, que hay un deterioro de la vía democrática, que hay problemas fundamentales como salud, educación, seguridad, que no se han resuelto y que como se está proyectando el gobierno actual, no parece resolverse. Toda esa inquietud que convergió en un momento la Marea Rosa, el Frente Cívico, pero también personas que vienen de militancia de diferentes partidos políticos, que ahora dijeron esa oposición ya no está jugando el papel de oposición. O por lo menos no con la fuerza con que debería jugar. Y entonces hemos decidido unirnos para crear una alternativa de oposición que haga sentir la opinión de la ciudadanía. Porque uno de los problemas fundamentales de los partidos políticos hoy en día es que se han vaciado de ciudadanía, se han alejado de la ciudadanía, se han convertido en élites burocráticas, donde hay personajes muy respetables, pero en general la ciudadanía no está viendo en estos grupos de oposición o partidos de oposición una verdadera alternativa. Y tú tienes los resultados del 24, con mucha expectativa, en donde se veía que esta Marea Rosa y esta inquietud se iba a traducir en votos en el 24, no fue así. Entonces, bajo este diagnóstico, dicho muy rápido, hay una inquietud social de inconformidad de que algo no va bien, pero que no se está traduciendo a través de una fuerza política o una alianza en resultados que realmente jueguen el papel de oposición real. ¿Por qué cree que no se está traduciendo? ¿Implicó el que estaban dos partidos haciendo una alianza antinatura? ¿O cómo fue? Es una muy buena pregunta y es una pregunta que ellos se hacen y nosotros también nos hacemos. A ver, fueron muchas razones. Efectivamente, vamos a ponerles nombres a los sujetos, ¿no? Okay. PRI y PAN fueron antagonistas toda la vida. Toda la vida. Y toda la vida quiere decir remontándonos a las décadas de los 30 del siglo pasado. Sí. Y jugaron opciones muy distintas hasta muy recientemente. Entonces hay muchos viejos y
militantes de esas dos fuerzas políticas como que decir, ahora cómo voy a aliar con este y esto otro. Yo creo que eso es parte de la explicación, pero no es toda la explicación, porque en la convergencia también se sumó el PRD, que era otra fuerza política con otra tradición que no veía muy bien en sus orígenes ni al PRI ni al PRI. Entonces fue una alianza, Fuerza y Corazón por México, producto de esta circunstancia del crecimiento tan fuerte de Morena claro. y la otra alianza, seguiremos haciendo historia con el PT y el Verde, que obligó a esta alianza. Pero además surge una candidata que no es precisamente representativa de ninguna de las otras tres fuerzas políticas. Y lo que vemos es que no lograron ponerse de acuerdo en una sola campaña, sino hubo 4 campañas, si uno lo quiere ver así, una del PRI, otra del PAN, otra del PRD y otra de Xochitl Gálvez. Y luego dentro del PRI había campañas regionales, igual en Acción Nacional, igual en el PRD, lo que llevó al resultado que tenemos. A diferencia del otro lado, una disciplina en torno a un proyecto que dirigió el que entonces era presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que toda su vida ha hecho campañas y ha hecho contienda político-electoral, y desde la presidencia de la República, y sobre todo después del resultado del 21, en donde ahí surgió este halo de esperanza, sobre todo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero no solamente aquí en otros lados, en donde la ciudadanía votó en otro sentido, incluso perdió Morena la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Así es. Todo eso hacía parecer que entonces el 24 sería la consecuencia del 21 y de la marea rosa. Y no fue así, porque la oposición no trabajó como una coalición realmente, y la marea rosa fueron muchas manifestaciones diversas que no encontraron también una propuesta más allá del voto en contra de Morena. Y no pudieron pasar o sobrepasar esta línea de los partidos. Sí. O sea, como que los ciudadanos siguieron quedándose atrás y las dirigencias eran las que terminaban pegadas a la campaña. Y sí, y además la población, la ciudadanía, no solamente le basta estar inconforme y que alguien le diga estamos en contra de, sino estás a favor de qué. Claro. ¿Cuál es la propuesta? Y yo creo que esto estuvo desdibujado en el 24 y estaba muy claro que era decir no me gusta esto, pero bueno, y entonces ¿qué sí? Y eso creo que no estuvo claro. Mientras tanto, Morena y sus aliados, con la cabeza de Andrés Manuel López Obrador, disciplinaron toda la estrategia, segmentaron a la población y se dirigieron a un sector en particular de la población, denostaron y descalificaron todas las mañanas al resto, y tenemos el resultado que tuvimos en el 24. Y la señora Claudia Sheinbaum ganó legítimamente, eso no sería absurdo negarlo. Pero entonces, el resultado de todo eso, surge esta posibilidad. De hecho, a mí me invitan a sumarme a este esfuerzo a finales del año pasado. Yo obviamente no participé en la marea rosa. No, estaba usted del otro lado. Funcionario en el INE. Ya salí, tengo 2 años que salí del Instituto Nacional Electoral, así de rápido pasa el tiempo. Sí. Y justamente siempre inquieto de lo que pasa, salí del INE y empecé a opinar en medios y a escribir mi columna en El Financiero. Y entonces de repente me dicen, oye, Edmundo, ¿te interesa? Yo andaba en otras cosas y dije, la única manera de realmente ser congruente con esta preocupación es participando. Y hay que participar de manera organizada, porque si no lo hacemos de manera organizada, los otros sí están organizados. Entonces nuestra vocería, nuestra crítica, nuestra opinión no va a tener los efectos que queremos. Entonces hay que participar. Y de las opciones que hay, no se ve tan claro qué es. Entonces por eso levantar la mano y decir, vamos a formar una alternativa que realmente logre concitar el acuerdo entre los diversos, en una posición centro que recupere de la socialdemocracia lo mejor que es
el llamado a la igualdad de oportunidades para resolver los graves problemas de pobreza que tiene este país, porque el lema de Andrés Manuel fue primero los pobres, pero sigue habiendo muchísimos pobres en este país. Y él extremos. Dice, saqué a 6 millones. Sí, señor, pero se le olvida que sigue habiendo 50 millones de pobres en este país y algunos millones todavía en franjas de pobreza extrema. Y por otro lado, rescatar del liberalismo justo la libertad. Si somos capaces de construir un programa para este país en donde libertades, derechos, junto con igualdad de oportunidades y en el medio el respeto a la democracia, a las instituciones democráticas y todo lo que tiene que ver con derechos y respeto a causas, podemos realmente no solamente criticar, sino proponer. Y todo eso es lo que me tiene Karina ahora acá, de este lado. ¿Y cuál es la propuesta de Somos México? Porque tiene que ser una propuesta disruptiva, una propuesta distinta a lo que traen el PAN y el PRI, que además no representan ya, o sea, la gente no se entusiasma con esos partidos, no ven la oposición. Y bueno, después le pregunto cómo competir contra un monstruo que tienen enfrente, pero de entrada, o sea, ¿cómo hacer que la gente se identifique con ustedes, que los que están cansados del PAN y del PRI o de Movimiento Ciudadano pudieran voltear a verlos, incluso de Morena? Mira, primero hay que reconocer que la política no vive sus mejores momentos. Hay mucho desprestigio de la política porque los resultados de gobiernos emanados de las urnas de la democracia no han sido los mejores resultados que hubiéramos esperado. Y lamentablemente hay muchos políticos que llegaron a puestos de gobierno, a puestos de representación, y no fueron congruentes con esa responsabilidad. Le voltearon la espalda a la ciudadanía y aprovecharon su posición en beneficio personal y no para el beneficio de sus electores y de la ciudadanía en general. Porque esa es una de las cosas que hay que respetar. Cuando un gobernante llega a una posición de gobierno, sea presidente municipal, gobernador, presidente de la República, sobre todo para la presidencia de la República, tuvo un origen político, claro, de alguna fuerza política, claro, pero ya no va a gobernar solamente para ellos, debe gobernar para teóricamente todos, para toda la población que está en la responsabilidad o cerca de la responsabilidad de su competencia como gobernante. Y eso no ha pasado. Y entonces, una de las primeras tareas es justamente volver a prestigiar la política, volver a prestigiar y reconocer y decirle a la gente, a ver, en política yo digo siempre esto es como la selva, no conoce vacíos. Y el espacio que alguien deja, alguien lo va a ocupar. Y no necesariamente el que llega es mejor que el que se fue. Entonces, cuidemos eso, veamos cómo el abstencionismo ha venido creciendo en el país, y sobre todo entre los jóvenes. Entonces, y eso pone en riesgo la toma de decisiones de todo aquello que nos es común, que es el espacio público, las calles, los parques, la educación, la salud, etc. Y si no, nosotros como ciudadanos tenemos que hacernos cargo de todo eso. Entonces, en primer lugar, es recuperar a la ciudadanía organizada y haciéndose cargo de sus propios problemas. Ese es el primer llamado, y no una élite burocrática que se aleja, se olvida de la ciudadanía. Y para esto, tú dirás, bueno, pues, ¿cuál es la diferencia? Para esto estamos definiendo reglas muy claras. No queremos ser farol de la calle y oscuridad de tu casa, como bien dice el dicho. Entonces estamos queriendo construir un partido político que tenga vida democrática interna, con un candado fundamental. Quien aspire a ser dirigente del partido no puede ser candidato. Porque lo que hemos visto es que se aprovecha la figura de dirigente del partido para aspirar a ser diputado, senador, etcétera, etcétera, etcétera. Presidente municipal, gobernador, gobernadora, tal, ¿no? Entonces, espérame, no. ¿Quieres aspirar a un puesto, a una candidatura? Perfecto, pero gánatelo allá. No te lo ganes desde una posición de dirección del partido político, porque te da una sobreventaja frente al resto. Entonces decide una cosa o la otra. Y obviamente llegar a estas posiciones que sea a través de elecciones.
no solamente de designaciones directas, sino ganándose eso con el respaldo de la ciudadanía. Y esto se traduce también en que tenemos que recorrer el país escuchando a la gente. No pensando por ella, sino escuchando a la ciudadanía cuáles son realmente sus necesidades. Pongo un caso. Seguramente la seguridad, todos y todas estaremos de acuerdo con que es un tema. Un temazo. Un tema y que se vive de maneras muy distintas en unos lugares y en otros. En lugares extremos como Culiacán, lamentablemente, pero también aquí en la Ciudad de México. Ya no caminamos con tanta tranquilidad como lo hacíamos antes. O ahora en el transporte público con los pinchazos. Con los pinchazos en el metro de la Ciudad de México, con los asaltos, con el transporte público y demás. Y eso se vive lamentablemente en el país en muy diversos órdenes. Pero también cómo resolverlo, pues depende también de cada población. Por ejemplo, acabo de estar hace poco en Ecatepec. Y en Ecatepec hay 4 distritos federales. La gran cantidad, es un terreno muy pequeño, pero con una enorme densidad de población. Así es. Y cada distrito también tiene sus particularidades. Hay lugares en donde sí nos recuerdan a las favelas de Río de Janeiro. Hay otros lugares de Ecatepec que tienen orígenes históricos muy antiguos, en donde la solución al problema de inseguridad en un distrito y en otro tiene comunes denominador, pero también tiene características distintas. Y eso hay que atenderlo, y eso hay que verlo. Y hay otro problema que es común a la zona de Ecatepec, el agua. No hay agua, el transporte público, no hay transporte público. Lo que se puede decir, calles, la verdad son calles. Volcanes, son serranía. Sí, cráteres. ¿No? No, y hay zonas en donde son cráteres, ¿no? Cráteres completos. Entonces, y eso uno no lo ve desde el centro de una oficina. No. Hay que ir ahí, hay que hablar con las personas, hay que escucharles y hay que saber también no solamente cuáles son sus necesidades, sino cuáles son sus propuestas. Te pongo el caso de Ecatepec, pero podríamos recorrer el resto del país. Tuve la fortuna en el INE de recorrer este país de punta a punta y meterme a los lugares más increíbles, pues ahí hay que estar. Entonces creo que lo conozco. Y es esta idea de ciudadanizar, recuperar a la ciudadanía a un esfuerzo político. ¿Y cómo lo haces? Escuchando a la gente, creyendo en la gente. No decir que la representas y yo soy el pueblo. No, yo no soy el pueblo. ¿Y la gente cómo la han escuchado? ¿Cómo la han percibido? Fíjate que en este trajín de 3-4 meses, bueno, realmente empezamos a hacer todo esto el 22 de febrero, o sea, porque el 5 de febrero el INE nos dijo, cumplen los requisitos, empiecen. Y las primeras asambleas que convocamos fueron el 22 de febrero. Hemos tenido muy, muy buenas experiencias de gente que atiende nuestro llamado. Hay que hacer un esfuerzo, no es fácil. Nosotros estamos organizando asambleas por la vía distrital, ya sabes, hay 2 maneras, o estatales con mínimo 3,000 personas, o distritales con mínimo de 300 personas. Y se ve fácil, pero es muy complicado. ¿Por qué? Y sobre todo, pues en nuestro caso, no queremos acarrear a nadie, queremos que llegue a gente auténticamente por su propia voluntad, como lo hizo al salir a las Marea Rosa en los diferentes momentos, en las 4 convocatorias que hubo alrededor de eso, que fue gente que orgánicamente acudió. Y está participando gente de Marea Rosa, supongo. Está participando gente de Marea Rosa, gente que trae experiencia de luchas partidarias, que están desencantados de sus orígenes, y jóvenes que dicen, oye, pues sí me interesa, ¿no? Entonces, no es fácil, pero porque implica recorrer mucho este país, pero estamos encontrando una muy buena respuesta. ¿Cuál es la frescura? Hablaba usted de los dirigentes no pueden ser candidatos. He leído también que traen ustedes una propuesta de cómo los filtros que van a tener sus candidatos, o sea, que sean personas probas, que sean personas, pues mejor platíquenos. Mira, en primer lugar, también hay otro candado. Al menos un 30% de nuestros candidatas tienen que ser menores de 35 años de edad. Queremos impulsar la juventud.
Me equivoqué, 30%, ¿sí? Entonces, no me equivoqué. Es que hubo mucha discusión en torno a si nos subíamos, le bajábamos. Pero por lo menos, sea una plataforma para los jóvenes, ¿no? Y eso es un dato importante. Además de lo que ya está establecido, el 50 y 50% de género por hombres, claro, mujeres, que no solamente lo hacemos porque esté establecido, creemos firmemente en eso. Y también para personas indígenas, comunidades. Mira, ahorita lo hemos dejado nosotros en jóvenes, y hombres y mujeres. Obviamente hay que ver la diversidad de este país. Y hay lugares en donde, ni modo que en el sureste del país, donde hay gran concentración de comunidades indígenas, no atiendas esa realidad. Hay otras zonas del país en donde esa concentración no es tan grande, pero hay que ver esas realidades. Por eso de cortar al país por igual no es correcto. Somos todos mexicanas, mexicanos, pero hay regiones que tienen sus distintas particularidades, ¿no? Entonces, sí, es una conformación plural que reconoce la diversidad de este país, que reconoce también que este es un país de jóvenes y los jóvenes tienen que hacerse cargo de su futuro y hacerse cargo de las instituciones, y que hay que rescatar esas instituciones porque con estas reformas que se están haciendo se están devastando estas instituciones. ¿Y los filtros de los candidatos? Y los filtros de los candidatos, esa es una muy buena pregunta. Luego llega alguien a un puesto público y se descubre que tiene actos de corrupción o está coludido con crimen organizado, porque lamentablemente eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué pasa? ¿El partido se hace para atrás? Espérame un momentito. ¿Quién lo postuló o la postuló? Fue un partido político. El partido político que postula a esa persona tiene que ser corresponsable, o por lo menos dar la cara y reconocer públicamente que cometió un error. Y lo no, ya después es Juanito Pérez, Perenganito González, ¿no? Quienes ellos son responsables. Sí, no. sí. Nosotros no queremos rehuir esa responsabilidad, y desde ahí en la selección de quien llegue a ser postulado por nuestra fuerza política tendrá que hacerse un análisis muy cuidadoso de sus trayectorias para poder llegar a ser postulado por nosotros. Si no, lo que se hace es abonar al desprestigio de la política, a la falta de credibilidad, y a que la persona con justa razón diga, no quiero saber nada de eso. Ahora, entiendo que si ustedes se metieron en esto es porque tienen confianza de que todo va a salir bien, de que sí va a haber o hay una respuesta de la ciudadanía hacia la conformación de este nuevo partido político, nueva fuerza política. Pero ¿qué hacer frente a toda una estructura de gobierno federal, estatal, municipal, y frente a miles de millones de pesos de programas sociales? Mira, tocas una pieza clave. Toda la construcción de nuestra transición democrática, que ahora está siendo puesta en duda, tuvo siempre como un eje central, desde los años 70, 80, donde esto se planteó, y no se diga después de los 2000, la lucha por la equidad y la contienda en la lucha política. Eso fue, si tú lo analizas, todas esas reformas, desde la propuesta por Reyes Heroles en el 77, plasmada en el 79 en adelante, hay una constante, y ahí vamos poco a poquito. Equidad en la contienda, que no se usara los puestos públicos para beneficio de una fuerza política, de una candidatura y demás. Y se fueron haciendo candados al respecto de esto, hasta reformas en la Constitución. Pero se usaban en la práctica. Se usaban, pero se iban acotando, se fueron acotando a lo largo de estos años. Lo que estamos viviendo ahora es una regresión al respecto. Una regresión en donde se ve el uso descarado del recurso público para el beneficio de una fuerza política. Y se abusa de los bajos niveles de bienestar de muchos sectores de la población para incidir con recursos públicos en el sentido de la voluntad política de amplios sectores de la población, lamentablemente. Mi generación luchó en contra de eso. Y ahora parecía que habíamos logrado una transición democrática con instituciones fuertes que vigilaran todo esto, que optimizaran
el ejercicio público, que lo hicieran transparente, que tuviéramos acceso a esa información sin ningún tipo de restricción, excepto cuestiones de seguridad nacional, cosas de ese tipo, que pudiéramos reclamar cuentas. ¿Y qué hemos visto? Y sancionar. ¿Y qué hemos visto? Las instituciones que se crearon para eso ya no existen. El INAI desaparece, el IFT está a punto de desaparecer, la CRES, y reguladora de energía, todo lo que tiene que ver con competencia económica, todas esas instituciones desaparecen, algunas de ellas, se restringen funciones o se les va debilitando como el propio INE. Esperemos que no pronto nos digan pues, que desaparezca y que se vuelva a la organización de las elecciones a la Secretaría de Gobernación. Pero parece que vamos para allá. Entonces, yo no podía quedarme cruzado de brazos viendo todo eso y decir, bueno, pues yo ya hice mi luchita, como fue, y ahí está. No. Voy a seguir haciendo mi lucha hasta donde dé, porque yo quiero un mejor país para mis hijos, para mis nietos, y incluso para uno mismo vivir en mejores condiciones. Y ese sería el llamado a los ciudadanos a que ya no se queden cruzados de brazos, a que ya se refleje, o sea, ya salgan a participar, ya no se queden en su casa quejándose, no en las redes sociales quejándose. Lo acabas de decir totalmente, pasar de la queja en casa, en el comedor, con los vecinos o en redes sociales, a salir a participar activamente. Manifestar una inconformidad está bien, aunque ya quisieron hacer una ley para restringir incluso plataformas por si no les gustaba algo lo que se estaba diciendo ahí. Aguas, con lo que viene. Ahí viene. Pero bueno, ahí viene. Está bien, hay que manifestar la opinión de uno. Pero hay que darnos cuenta que eso no basta. Hay que darnos cuenta de que tenemos que organizarnos para participar. Y tenemos que estar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos de los estados, en las presidencias municipales, siendo presidenta municipal, síndicos, regidores. Hay que apropiarnos de lo que es nuestro. Sí, no es algo ajeno, es nuestro, porque es ahí en donde se toman las decisiones que nos van a terminar afectando a todas y a todos. ¿Qué va a ofrecer entonces Somos México? ¿Qué llamado hace usted, aparte de que pasen de la queja a la acción, eso para los ciudadanos, pero qué llamado como Somos México, como nosotros vamos a hacer qué? ¿Ustedes qué nos están proponiendo? Hay varios temas que desde mi punto de vista son absolutamente cruciales. Es decir, el tema de educación. La educación es un tema central. Sin una buena calidad de educación en un país, no hay futuro. Exacto. Y lo que estamos viendo es un deterioro del sistema educativo y una ideologización del sistema educativo. Y eso nos va a terminar costando mucho, mucho más adelante. Salud. Había deficiencias en el sistema de salud, sin duda, y había insuficiencias, pero no de lo que se está haciendo al desmontarse el sistema de salud y las consecuencias que esto va a traer. Vamos a ver, no quiero ser ave de mal agüero ni nada por el estilo, pero un país que había librado ya enfermedades básicas con un sistema de vacunación muy eficiente, vamos a tener muy pronto problemas de salud con enfermedades que ya pensábamos erradicadas. Cuidado con eso. Si tú tienes una población mal alimentada, con un sistema de salud deficiente, disminuido, con bajas tasas de educación para enterarme de qué es lo que pasa, qué me conviene, qué no me conviene, qué debo hacer, qué no debo comer, vamos a tener consecuencias muy serias en un muy corto plazo. Y eso no se resuelve con programas sociales. Perdón, que la gente reciba mensualmente o bimestralmente una cierta cantidad, seguramente le va a caer muy bien. Pero cuando tenga un problema serio de salud, eso no le va a resolver el problema y no vaya a poder tocar un hospital público con un médico público,
O a lo mejor sí, y le abren la puerta, pero no va a haber medicina para atenderse. Eso es lo que no se ve. En el corto plazo, el programa social se ve como una dádiva importante y por fin el gobierno me regresa algo. Pero cuidado, eso debería estar aparejado con instituciones educativas, de salud, y para no hablar del tema de seguridad, porque también para trasladarme a la escuela, pues la mamá, el papá están preocupados de que sus hijos ya no pueden ir caminando solos a la escuela y tienen que llevarlos y acompañarlos y tienen que correr al trabajo porque si no llega tarde, le descuentan y luego después ¿quién va por ellos? Entonces es toda esta complejidad que hay que verla en su conjunto. Tiene que haber condiciones de igualdad de oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Libre tránsito para poderme mover yo con seguridad y saber que mis hijos llegando a la escuela están seguros. Pero no solamente llegando a la escuela, saliendo de la puerta de mi casa hasta la puerta de la escuela, pueden hacerlo de manera segura. Y van a recibir una buena educación y van a tener ahí probablemente una buena alimentación o que supla la deficiencia de alimentación que recibió en su casa. Y en caso de una emergencia, no solamente el programa social mensual, sino un buen sistema de salud con hospitales, con quirófanos, con medicina, con médicos entrenados y bien calificados para poderse atender. Esto es lo que hay que ver, y no al corto plazo, de que ya tengo 3,000 pesitos en la bolsa. Qué bueno, pero eso no resuelve el problema. Veámonos dentro de, ahorita, no sé, tengo 30, 40 años o 60 años y recibo por una u otra razón un programa social. Dentro de poco ya no voy a tener 60, voy a tener 80 y me van a seguir dando eso. ¿Bajo qué condiciones? Y eso ya no me va a alcanzar para una hospitalización. Ya no voy a tener 30, sino 60 años. Y si pierdo mi trabajo, ¿qué va a pasar? Todo eso hay que verlo en su conjunto. Entonces, desde Somos México, Somos MX, lo que queremos es que se entienda esta complejidad e ir a escuchar a la ciudadanía, llamarlos a participar y que se empiecen a proponer las mismas soluciones. Y no programas de corto plazo que después van a resultar infinanciables, porque todo se quiere acallar con programas sociales. ¿Y de dónde va a salir los recursos que se requiere para eso? Cuidado. ¿Cuáles son los tiempos de aquí a diciembre o cuándo tienen que meter? Tenemos que, y lo vamos a hacer nuestra Asamblea Nacional Constitutiva durante el mes de febrero del próximo año. Okay. Ahí es el tiempo límite, para lo cual necesitamos llegar a esa fecha habiendo organizado al menos 200 asambleas distritales. Nosotros vamos a recorrer todo el país. Queremos tener la mayor cantidad de asambleas más allá de las 200. Claro. Tenemos que tener al menos 256,000 afiliados. Queremos llegar al 500,000 de afiliados para cubrir de sobra los requisitos. Me ganaste justo la palabra. Sobradamente cubrir con los requisitos de ley y podernos constituir en fuerza política. El INE, después de esa fecha en febrero, se tomará 40 días hábiles para calificar y revisar todo esto, y de manera tal que el INE va a estar, o 60 días hábiles, va a estar dando un fallo, calculamos, alrededor de mayo del próximo año, y como todo nos va a ir bien, estoy seguro de eso, a partir del 1 de julio del próximo año seremos una alternativa política para participar en las elecciones del 27.